¿Qué tal? En esta ocasión quiero comentar un poco el libro Guía Políticamente Incorrecta de América Latina. Es este de aquí. De Leandro Narloch y Duda Teixeira. Son brasileños. Periodistas, y Teixeira es historiador también. Es un texto importante en cuanto a que maneja información que no siempre se dice en la construcción de la biografía de héroes o personajes importantes de la historia de América Latina, como el Che Guevara, Pancho Villa, Juan Domingo Perón, Evita Duarte de Perón, los aztecas o los incas, Simón Bolívar. Cabe señalar que los autores trabajan en la Universidad de Sao Paulo y han sido acusados por haber hecho este libro y otros más, porque por ejemplo tienen uno que se llama Guía Políticamente Incorrecta de Brasil, y en ellos abordan esta misma cuestión de verificar la biografía de los personajes importantes, pero humanizándolos y no viéndolos como héroes inmaculados, lo cual me parece positivo. Sin embargo, se percibe una ideología conservadora, posiblemente de la derecha, y buscando en internet información al respecto, sí se menciona, han sido acusados de pertenecer a la derecha de Brasil. Entonces, entendiendo que la posición desde la que hablan es conservadora, se puede entender que hablen a veces hasta con mordacidad. Son mordaces a la hora de abordar los temas, pero eso lo hace divertido y entretenido el libro, recordando que la historia no termina de escribirse, siempre le estamos haciendo preguntas, y es muy importante entender que los personajes de la historia, no héroes, son seres humanos que se vuelven personajes por su celebridad y por sus acciones, pero no por eso van a ser intocables. Entonces, mencionando un poco de lo que viene del libro, a Che Guevara, por ejemplo, lo mencionan como un hombre que tenía la voluntad de cambiar Cuba y posteriormente América Latina, hacer la revolución en América Latina, pero con su falencia de no saber de economía. Al no saber de economía, tomó decisiones equivocadas en Cuba, y eso hizo que la inversión extranjera que existía en el tiempo de Fulgencio Batista se alejara, lo que provocó una crisis económica en Cuba, particularmente de vestido y alimento. Cuando el Che Guevara termina su relación con Fidel Castro por no estar de acuerdo en la manera en que se iba a conducir el gobierno, pues el Che pretendía convertir a Cuba en un país socialista al 100%, y Castro, muy inteligente, era moderado al respecto y quería que se hiciera la conversión de manera camuflajeada. ¿Cómo es esto? Que se dejara creer al mundo que Cuba era socialista, pero que en realidad iba a seguir manejando un capitalismo leve, es decir, permitir que la inversión, particularmente de los países del bloque socialista, en especial la URSS, la Unión Soviética, iba a ser el sostén del nuevo proyecto socialista de América Latina. Y también menciona de que el Che tenía la idea de purgar la sociedad, muy al estilo de Stalin y de Hitler, de dejar de lado, no considerar a los integrantes de la sociedad que fueran nocivos, es decir, alcohólicos o drogadictos, enfermos mentales u homosexuales. Y entendemos que hubo una persecución muy importante de ellos, y de eso da testimonio Reinaldo Arenas en su novela, y la información de economía y de los errores que cometieron lo maneja Ríos en Lástima de Cuba. Entonces el Che queda como una persona que tenía la voluntad, pero su misma soberbia y sus ganas de cambiar Cuba no le dejaron ir más adelante. Otro personaje que destaca es Pancho Villa, prócer de la Revolución Mexicana, conocido como el hombre más valiente que ha pisado el norte de México, pero en realidad se sabe y está documentado por Katz
y por John Reed y entre otros autores. Pues el origen de Doroteo Arango, su nombre real, era un bandolero que nació en Durango y creció como adolescente recorriendo varios estados del norte del país. En Chihuahua se llega a juntar con gente que compartía su misma idea de obtener ganancias fáciles sin trabajar o trabajar lo menos posible. Y cuando llega la revolución, digamos que ellos, como esa expresión que se utilizaba en ese entonces, se fueron con la bola, más bien con la idea de conseguir prerrogativas o privilegios. Y aunque Francisco Villa en su momento se le considera una persona que ayudó a los más pobres, también es cierto que su grupo de bandoleros pues cometía perjuria y robos y violaciones y cuestiones que no se mencionan en la historia oficial, porque lo importante es destacar el papel que el héroe hizo por la revolución, pero ese héroe era un ser humano y él como ser humano era egoísta, y al final de su vida se convirtió en un acaparador de tierra, un terrateniente. Y hay una cita aquí importante, en la página 252 dice que él no creía en la igualdad de la sociedad como pensaban los socialistas. Es mentira que todos podemos ser iguales, dice. La sociedad para mí es como una escalera grande en la cual hay gente de todos los niveles. Unos están abajo, otros están en medio, otros suben y otros están muy arriba. Es una escalera perfectamente organizada por la naturaleza, y contra la naturaleza no se puede luchar. Hay un grado de lucidez y de inteligencia en esto, de raciocinio, porque es cierto, la sociedad sí funciona y la idea de la igualdad debería de ser, o por lo menos el discurso ha ido cambiando, de que sea igualdad de oportunidades, pero no de condiciones. Oportunidades de crecimiento las deberíamos de tener todos, y las condiciones las van a tener favorables aquellos que tengan un poco de suerte, quizás trabajen más duro, pero la mayoría de las veces aquellos que se salten algunas reglas o algunos estatutos y hagan trampa. Pero eso sería acusar sin fundamento, solamente con base en lo que nosotros conocemos a muchas personas de nuestra vida que no se conducen por la derecha, digámosle así, y aún así les va bien. Por ejemplo, con los aztecas, que no, los sacrificios humanos eran con base en su creencia de la venida del quinto sol, y que para sostener las condiciones favorables, naturales y económicas era importante sacrificar humanos, y eso lo documentó también Enrique Florescano en su libro Memoria Mexicana. Pero más que eso, lo importante es cómo los aztecas se fueron construyendo un pasado glorioso a partir de la apropiación de la cultura de otros pueblos cercanos, como los teotihuacanos o los xochimilcas, los nahuas, se fueron apropiando de esa cultura y de así forjaron su grandeza. Por último, solo destaco Salvador Allende. Salvador Allende es muy particular, y es aquí donde se nota la tendencia acusatoria de los autores y que podemos pensar que eran de derecha. Salvador Allende era un médico chileno que llegó a la presidencia en 1970 como líder de un movimiento socialista que pretendía replicar lo hecho en Cuba y con la influencia soviética. Entonces Allende cometió errores como no conocer de economía y no entender que el capitalismo era el capitalismo moderno, en el sentido de tener bien claro que la inversión extranjera fortalece las economías de un país, cuando este país es llamado tercermundista o en vías de desarrollo, es decir, que su industria no está lo suficientemente fuerte como para ser autosuficiente en la producción de alimentos, el desarrollo de tecnología, en llegar a la vanguardia en educación, en salud, entre otros, y mantener obviamente una economía estable. Aquí en la página 286 menciona que Edward Corey, el embajador norteamericano de Chile, dice que Allende no tenía idea de que lo que se trataba el acceso de capital, era un analfabeto en cuestiones económicas, y que esa idea de que Chile gozaba de una gran prosperidad en 1971 fue una falacia.
derivado del estado en lo que lo había dejado el gobierno anterior. Y al igual que en Cuba, hubo una crisis de alimentos porque el gobierno racionó la entrega de alimentos básicos como arroz, aceite, azúcar, café, otro tipo de granos y los vegetales, para que todo el mundo tuviera acceso a un mínimo de alimentación. Y sí, Allende pudo haber cometido esos errores y permitió que los cubanos que fueron a auxiliarle y a darle las bases de cómo hacer la transición hacia el socialismo, tal vez permitió que le influyeran en sus decisiones, según lo que comentan aquí. Pero lo que sí me parece fuera de lugar es que se van hasta la historia de Allende como estudiante de medicina para decir que cuando presentó su propuesta de ley, se llamaba la esterilización de los alienados. Era un proyecto de ley que sugería medidas eugenésicas negativas, como la esterilización en masa y forzada de los enfermos mentales. Esto en la página 295. En su primer artículo decía que toda persona que sufra una enfermedad mental y pueda transmitir a su descendencia su enfermedad podrá ser esterilizado en conformidad con disposiciones de dicha ley. Reiterando, es una propuesta. Y ellos rescatan que esa propuesta en sus demás estatutos tiene mucho que ver con la que el Partido Nacional Socialista impuso en 1939 en cuanto a acabar con esquizofrénicos, con las personas con psicosis maníaco-depresiva, la epilepsia, la enfermedad de Huntington, la idiotez, la locura moral constitucional, el alcoholismo crónico, y los nazis pues casi lo mismo. También la ceguera y la sordera hereditaria y deformidades físicas hereditarias. Es casi idéntico. ¿Por qué digo que esto está fuera de lugar? Porque eso no determina cómo iba a ser Allende como gobernante. Y estamos hablando de que cuando era médico, el socialismo estaba apenas creciendo en el mundo y no estaba tan establecidas las ideas como para que él quisiera seguir un camino así desde que era joven. Incluso la información que se menciona es de alguien de la extrema derecha, y quizás esos eran sus planes a largo plazo en Chile, pero creo que lo que intentan hacer es demostrar con esa tesis que presentó Allende cuando estudiante de medicina. Quieren demostrar que Allende se contradecía. Eso es cierto, pero eso no iba a determinar de qué manera iba a gobernar. Y esto nos da pie para entender el origen de las críticas y los comentarios que hacen los autores. Y todo parece indicar que pertenecen al ala conservadora del Brasil. Repito, el libro es Guía Políticamente Incorrecta de América Latina, de la editorial Leia, publicada en Sao Paulo en el año 2011.